Muy buenas tardes, muchas gracias por la asistencia a esta comisión. Vamos a dar inicio entonces a la sesión de este lunes 28 de noviembre de la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales. Antes de pasar a dar lectura a la tabla, me gustaría saber si tenemos algo en cuenta, señora secretaria. Sí, Presidenta. Han llegado dos oficios. El primero es de la directora del Servicio de Evaluación Ambiental, señora Valentina Durán, con el que contesta un oficio enviado por la Comisión respecto a los motivos por los cuales no se realizó el proceso de consulta indígena solicitado por la Alianza Territorial Lagri-Puyi en el proceso de evaluación ambiental del Parque Eólico Ovejera Sur. Y el segundo es de la ministra secretaria general de la Presidencia, señora Ana Lí Uriarte, con el que informa sobre la coordinación y gestiones efectuadas respecto al proyecto de ley sobre protección de la rompiente de las olas para la práctica del surf. Señala que se han hecho las coordinaciones pertinentes, pero que existirían iniciativas legales actualmente en discusión en el Congreso Nacional que permitirían fortalecer el marco institucional en materia de conservación y gestión de áreas marinas. Eso es todo, señora Presidenta. Gracias, señora secretaria. Sobre la cuenta. Perdón, Presidenta, pero la respuesta de la ministra secretaria general de la Presidencia no está tomando el pelo. Acá nos dice de que existe la protección de la rompiente de las olas, que hemos estado discutiendo eso bastante acá, y no hemos tenido la participación del Ejecutivo como corresponde. Da la impresión de que no le interesara o simplemente no quiere meterse en el tema. Y señala zonas como Santuario de la Naturaleza, pero por favor. Es decir, las zonas de Santuario de la Naturaleza son una serie de condiciones y requisitos. Esto es distinto. Y lo otro que dice, además, si tiene iniciativas legales actualmente en discusión en el Congreso Nacional que permitirían fortalecer el marco, pero precisamente eso es lo que queremos, pues eso es lo que estamos tratando de hacer. Y para eso necesitamos que el Ejecutivo se pronuncie. Pero diga algo, aquí no dice absolutamente nada. Entonces ya basta de esperar ya, pues ya estamos con esto desde marzo, Presidenta, con este proyecto de ley del senador Durana, y me parece una falta de respeto la respuesta de la ministra secretaria general de Gobierno. Gracias, senador. Hace más de 2 meses tomamos el acuerdo de pedirle al Ejecutivo que enviara su apreciación sobre el proyecto y eventualmente indicaciones sobre el propio, y de esa manera avanzar como colegisladores. Cuando eso ya no ocurre, lo que corresponde es poner el proyecto en tabla y votarlo. Nosotros hemos recibido no solamente a la sociedad civil, no nos olvidemos que es un proyecto de uno de los senadores miembros de esta comisión además, como autor, así que me gustaría que tomáramos el acuerdo para ponerlo en tabla, bueno, lo vamos a poner en tabla, pero que acordáramos que ya la próxima sesión votemos este proyecto y que siga su tramitación. Eso evidentemente no quita que durante cualquier etapa del procedimiento el Ejecutivo pueda involucrarse en el proyecto, así que al menos lo que nos compete a nosotros como Comisión de Medio Ambiente, y es lo que vamos a hacer, es pronunciarnos sobre el proyecto, e insisto, me parece también que es muy relevante, sobre todo cuando hay senadores miembros de esta comisión, autores del proyecto. Así que me gustaría, señora secretaria, que así como lo hicimos formalmente con el Ejecutivo, se le indicara que el proyecto va a estar en tabla la próxima semana, ¿cierto? Pueden, lógicamente, venir cuando lo estimen, pero que vamos a proceder a la votación del proyecto. Muchas gracias. Senador Durrasti. Presidenta, junto con saludarle por su intermedio a la ministra y a la directora del Servicio de Evaluación Ambiental, 3 cosas. Como integrante de la Comisión de Constitución estamos en la audiencia pública de el candidato a fiscal nacional, y tengo que ausentarme porque tenemos que hacer las preguntas y estamos en un procedimiento formal ahí. Venía a dar el quórum y a señalar 3 elementos que creo que son importantes. Comparto lo de las rompientes. Yo creo, ministra, por su intermedio, independiente si se está de acuerdo o no con el proyecto, es bueno dar una respuesta. Tenemos algunas observaciones, pero es un proyecto de un integrante de la comisión y creo que es importante lo que pueda significar. En el mismo tema de proyectos, me gustaría que, cuál es su opinión, o que el Ejecutivo pueda dar la urgencia necesaria al proyecto de turberas. Nosotros estamos en tercer trámite y eso llevamos 2 meses con ese proyecto durmiendo. Y creo que no es bueno los compromisos internacionales. Chile en las NDC se ha comprometido con las turberas particularmente, y creo que hay una desconexión entre la prioridad
y la tramitación del proyecto. Es complicado, nos fuimos a mixta, hay que resolverlo. Y las mixtas son para resolverlo. Entonces yo creo que lo peor es no resolverlo. Nos llegan distintas críticas de organizaciones, particularmente de Chiloé, de Punta Arenas, que no estamos haciendo nada, y yo creo que ahí sería muy importante ponerlo y se vota lo que se obtiene. Eso, ministra, pedirle también en el plano legislativo para poder, además las mixtas son más complicadas porque hay que congeniar las fechas con la Cámara de Diputados. En segundo lugar, una preocupación respecto de lo que vamos a ver hoy día. No voy a poder estar presente, pero va a quedar mi equipo. Escuchamos por distintos lugares este proceso de mejora, de rapidez de tramitación para las generadoras eléctricas. Ojalá que esto no huela a fast track, que no huela a lo que nosotros en algún momento hablábamos de la caravana de la muerte, que se desplazaba por Chile apurando los proyectos en materia medioambiental. Y lo vivimos, lo conocimos, incluso hay una comisión investigadora que el tiempo nos dio la razón a través de la central San Pedro, en el río del mismo nombre, en la región de Los Ríos, que denunciamos con nombre y apellido esas situaciones a través de una comisión investigadora y el tiempo nos dio razón y la empresa hace un par de semanas desistió de ese proyecto, pero gastamos tiempo, plata. Usted estuvo, ministro, usted fue a la Comuna de Los Lagos. Ojalá que las generadoras eléctricas, yo entiendo que avanzamos a la descarbonización, tenemos que avanzar, son servicios de evaluación ambiental complejos por la cantidad de regiones o lugares que se atraviesa, pero esta foto de Starcraft, empresa noruega estatal con altos estándares ambientales en su país, es una aberración ambiental en nuestro país. Y me tocó conocerla, me tocó estar con las comunidades indígenas y uno no puede tolerar esta inconsistencia del ambientalismo noruego en Noruega, pero la destrucción en Chile. Yo creo que es un estándar que nosotros tenemos que ver. Tengo acá la presentación, estudiaremos la presentación de la directora. Ojalá que esto no sea un traje a la medida para la generadora, porque hay una serie de otras actividades que legítimamente merecen la tramitación. Vamos a agilitar los proyectos del Consejo de Monumentos Nacionales. Yo le quiero decir que en la región, en muchas partes, tenemos viviendas paralizadas, gente que está esperando su vivienda social, porque el Ministerio de Monumentos, el Consejo de Monumentos no hace la instalación, entonces le vamos a hacer un traje a la generadora, pero la gente tiene que seguir esperando. Eso como elemento para dejarlo claro. Y tercero, ministra, que quiero, por su intermedio, que quiero dejarlo acá súper claro. Agradecerle a usted, ministra, por su gestión. Me tocó verla, me tocó observar, me tocó presenciar su desempeño en la COP27. No solo por la prensa, sino su articulación, particularmente con Alemania, con otros ministerios, con otros, lo complejo que son las negociaciones. Y felicitaciones, ministra, por lo que ha hecho. Usted lo informará con mayor capacidad, con mayor talento y con mayor detalle, pero creo que eso le hace bien al país, la participación internacional, el liderazgo en materia ambiental y que particularmente en el caso suyo, ministra, y extensivo a su equipo, porque trabaja con un equipo y en algún momento se lo decía también que es importante explicar la situación de los champions, todo ese trabajo complementario que también es una palanca de ayuda a la acción ambiental de Chile, pero quería decírselo, ministra, porque a veces es injusta la vida y uno solo se lleva las críticas y los problemas, pero la vi y en materia de pérdidas, de daños, toda esta política creo que tiene un sello chileno y tiene un sello de usted como ministra y quería dejarlo consignado en esta comisión y poder también, no voy a poder quedarme a la sesión, pero poder participar esos avances que pudimos observar. Gracias, senador Durresti. Bueno, respecto a lo primero, tomo nota. Respecto. Doble mérito para la ministra, dice usted. Bueno, respecto a lo primero, tomo nota. Como presidente de la comisión, efectivamente, ¿cierto? Se está conociendo por parte de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia el candidato a fiscal nacional. La sala vota ya el miércoles, así que varios de los senadores están en esa instancia.
Y dicho aquello, vamos a proceder entonces con la tabla de nuestra sesión de hoy y por lo tanto vamos a dar la bienvenida a la ministra del Ministerio del Medio Ambiente, la señora Maísa Rojas, a los asesores legislativos, al señor Cristóbal Correa e Ignacio Martínez, y también, sin perjuicio que este es el segundo punto en la tabla, pero quiero desde ya saludar a la señora directora ejecutiva, Valentina Durán, del Servicio de Evaluación Ambiental, y al jefe de la División de Evaluación y Participación Ciudadana, señor Juan Cristóbal Moscoso. Como también entiendo está el jefe de gabinete de la directora, señor Matías Ortiz. Ahí sí, estamos leyendo lo que nos confirmaron, así que bueno, vamos a dar paso entonces a la tabla. El primer punto de nuestra sesión es la participación de Chile en la COP27, los acuerdos y compromisos contraídos, la evaluación de la conferencia y las materias a las que habría que efectuar seguimiento. Por eso le voy a dar la palabra a la ministra y desde ya sumarme a las palabras que decía el senador Durresti. Creo que es muy importante, sobre todo en materia medioambiental y evidentemente desde esta comisión, valorar todas las gestiones que se hagan, que son en representación del país, no solamente del gobierno, y por lo tanto todo aquello que hoy nos informe, ministra, nosotros lo vamos a recoger para poder no solamente hacerle seguimiento, sino que eventualmente cuando se requiera modificación legal, estar como colegisladores disponibles para aquello. Así que, ministra, le doy la palabra y muchas gracias por la asistencia y la información en esta instancia. Muchas gracias, presidenta, por su intermedio. Saludo al resto de los senadores y la secretaria, etcétera. Voy a compartir una pequeña presentación que solamente tiene fotos, porque efectivamente yo creo que una foto vale más que 1000 palabras, y para que puedan tener una idea del ambiente de la COP que se desarrolló en el pueblo de Sharm el-Sheikh, que queda en la península del Sinaí, está en medio del desierto, un lugar, la verdad, es que bastante especial, un lugar donde no hay agua, donde la vida es bien difícil, y un centro donde se juntaron más de 50.000 personas en condiciones bien complejas, diría yo, complejas. Era un tanto la situación, pero bueno, yo quisiera... Perdón, ministra, pasa que nos estaban llegando un mensaje porque teníamos que votar en paralelo con el senador Gano en otra comisión, así que, pero ya finalizó, así que muchas gracias. Perdón. Quisiera referirme a 3 hitos. Uno es que es bien importante, es que Chile por segunda vez en la historia cuenta con un pabellón, ya un espacio físico donde tuvimos la posibilidad de visibilizar tanto el compromiso del país en contra del cambio climático y de servir también de un espacio de encuentro con la comunidad chilena que participó, que siempre más allá del equipo negociador oficial del gobierno. Además, aprovechamos ese espacio para presentar 3 informes y, bueno, y por último, mi rol en la cofacilitación junto a Alemania en la negociación sobre pérdidas y daños. Acá hay una foto, creo que es completa, puede que falte alguien, siempre fue difícil conseguir un horario en que todos pudieran salir ahí en la foto, pero ahí estoy yo, al lado mío sale Julio Cordano, que es el jefe de delegación de MinRel. El equipo de negociador está obviamente coordinado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Ministerio de Medio Ambiente, que a nosotros nos toca obviamente la coordinación técnica, pero acá hay funcionarios también del Ministerio de Agricultura. De hecho, falta la Angelina, de hecho. Agricultura, Energía, Hacienda, Ministerio de Ciencia y eso, ¿ya? Ese es el equipo negociador.
esto es bien importante porque hace unos años atrás era bastante más pequeño, con la COP25 obviamente se fortaleció y tenemos ahora un grupo de personas que ya que llevan varias COP en el cuerpo, que son bien expertos en los temas que tienen que negociar y que van avanzando lentamente año a año. Entonces quisiera primero que nada hacer ese reconocimiento a este equipo, que además, sobre todo los que no son parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, tienen una vinculación para hacer coherente nuestra política internacional con la política nacional, porque el Ministerio de Relaciones Exteriores obviamente nos representa en el exterior y nos coordina, pero los que somos capaces de hacer esa política coherente con la política nacional somos todo el resto de los ministerios sectoriales. Así que eso quisiera destacar. Pabellón de Chile fue muy importante no solamente para que pudiéramos juntarnos allí, sino que también para visibilizar todo el trabajo que se hace. Y aquí hubo durante las 2 semanas diálogos y charlas tanto del sector público, pero también del sector privado, pueblos indígenas, sociedad civil y también academia. Así es que nosotros esperamos poder contar con un pabellón en los años sucesivos, porque realmente es bien importante para aprovechar todo lo que ocurre más allá de la negociación, que ocurre en otros espacios físicos, pero este espacio de los pabellones es muy importante. Comento también, no estoy segura que es primera vez, pero me pareció muy bueno que el director de Corfo estuvo como unos 5 o 6 días en la COP también, que también me pareció muy relevante porque de esa manera ellos entienden mejor cuáles son los temas que se negocian y de los cuales hay trabajo a nivel internacional, y poder ajustar entonces las políticas nacionales con la realidad internacional. Ministra, perdón, la interrumpo, y que tengamos un pabellón depende de recursos, Sí. depende de o que ellos te acepten o no. No, son Netamente recursos. recursos nuestros. Son recursos muy cuantiosos. El Ministerio de Hacienda este año hizo el esfuerzo y se consiguió, tengo entendido, con la CAF financiamiento. ¿Sí, no? Eso fue. Así que esperamos realmente poder contar con esto seguido, porque es otro el nivel de relación que uno puede tener con un pabellón. Así es que, y ojalá que esta vez fue la aprobación del pabellón, yo creo que ocurrió como a fines de septiembre, octubre, bastante encima. Entonces no hubo tanto tiempo para organizar bien la agenda, etcétera. Esperamos que ojalá el próximo año si esto ocurre con mayor anticipación, poder aprovechar bien una planificación y bueno, así como este año fue el senador Durresti que participó, ojalá que en el próximo año también algunos de los otros senadores de esta comisión en particular, senadora, pudiera acompañarnos, porque de verdad que es distinto que uno lo cuenten que estar allá y darse cuenta de qué es lo que es esto. Ya, con respecto a lo que aprovechamos de presentar, recordemos que en la COP26 se hizo un llamado a reforzar los compromisos de los países. Fueron pocos los países que llegaron, fueron como una veintena de países. No voy a decir un número porque la verdad es que no lo recuerdo, pero no fueron muchos los países que llegaron. Chile llegó con un reforzamiento a nuestra NDC, ¿verdad?, a nuestra contribución nacionalmente determinada que nosotros habíamos entregado el 2020. Y aquí hay varios elementos en este reforzamiento. Se introduce el concepto de transición socioecológica justa. Recordemos de que parte de las decisiones de la COP es crear un grupo de trabajo, un programa de trabajo en transición justa. Así que esto la verdad, las cosas que nos llena bastante de orgullo de que nosotros vayamos a poder dar insumos significativos a ese trabajo que se decide en la COP de realizar con los 200 países. Adicionalmente, actualizamos las políticas que han cambiado en estos 2 años, porque han pasado muchas cosas en el país, entre otras que tenemos una ley marco de cambio climático ahora y la estrategia climática a largo plazo, y además está el compromiso de revertir nuestra tendencia en nuestras emisiones de metano. Esto se va a hacer por varias vías. Estamos pensando quizás en algún decreto
alguna norma de emisión de metano podría ser, ¿verdad?, que están contempladas en la Ley Marco de Cambio Climático. Va a haber un congreso el próximo año para la reducción, para discutir buenas prácticas entre el Ministerio de Medio Ambiente y Agricultura, un congreso internacional. Y bueno, y vamos a ingresar el próximo mes un proyecto de residuos orgánicos que también se hace cargo del tema de metano. Muchas gracias. Así que muy contentos no solamente con responder al llamado de la COP26 de actualizar nuestros compromisos, sino que esto además va en línea con otra cosa que ocurrió el año pasado, que es los acuerdos de metano, que estos son acuerdos que van por afuera de la COP, no requieren del consenso de los 200 países. Además de eso, también muy orgullosamente entregamos nuestro 5º informe bienal de actualización. Somos uno de los pocos países que en los 10 años hemos cumplido con enviar los 5 informes, y no solamente eso, sino que estamos en este 5º informe ya incorporando el estándar que viene para el próximo tipo de informes que ya vienen con las reglas de transparencia del Acuerdo de París. Así que estamos no solamente cumpliendo en el plazo con el número de informes, sino que la calidad de nuestro informe es bastante superior, más allá de lo exigible. De hecho, recién para 2 años más se va a empezar a exigir estándares de transparencia del Acuerdo de París. Nosotros ya incorporamos algunos de esos en este informe. Y por último, esto es un compromiso de nuestra NDC, entregamos nuestra primera comunicación de adaptación. Eso también es parte de los compromisos del Acuerdo de París, ¿ya? Así que estamos en full implementación de compromisos del Acuerdo de París y adquiridos a nivel nacional también. Y ahí ustedes ven un poquito el espacio ustedes ven aquí hay pabellones a los lados. Nosotros teníamos un espacio para reuniones, una sala para reuniones, un lugar para poder como tomar café, y esta sala para poder hacer presentaciones y charlas. Bueno, y probablemente el tema que más alegría me produce a mí en particular, Egipto le pidió a Chile y a Alemania en septiembre que ayudáramos a cofacilitar el tema de pérdidas y daños. Fue el único tema en que se solicitó a 2 países que cofacilitaran con tanto tiempo de anticipación. Después hubo otras cofacilitaciones, pero durante la COP, nomás los 2 días, el día jueves y viernes. Así que esto significa de que para la presidencia de Egipto era un tema importante. Y la primera tarea fue poder conseguir que fuera un ítem de agenda. La COP siempre comienza con la adopción de la agenda, como en cualquier reunión, ¿verdad?, que uno se pone de acuerdo en qué temas vamos a conversar, y aquí había una reticencia o una negativa, siquiera, a discutir este tema por muchos países desarrollados, en particular Estados Unidos. Han salido varios reportajes de cómo hubo un cambio en 180 grados en la política exterior de Estados Unidos, de allanarse a hablar de este tema. Así que nos dedicamos los primeros 2 meses a conseguir el ítem de agenda. El domingo, antes que comenzara la COP, la negociación terminó el sábado a las 4 de la mañana para cerrar el ítem de agenda. Así que, bueno, gracias a eso tuvimos pega que hacer, porque si no podríamos habernos quedado siquiera sin hacer esa pega. Pero nosotros en esos 2 meses tuvimos reuniones bilaterales, tanto en la pre-COP y después virtualmente con todos los grupos, para poder allanar el camino y lograr una redacción del ítem de agenda que le diera salvaguardas a todos de que la definición fuese lo suficientemente concreta y lo suficientemente amplia para poder hablar de todos los temas, pero igual de alguna manera focalizarse. Y bueno, esa fue y yo voy a ser bien sincera, la verdad las cosas es que ya ese paso no estaba garantizado, así que muy contenta de que eso haya ocurrido. Después lo que ocurrió es que un grupo grande
de países en parte del grupo negociador que se denomina G77 más China, pero que no son 77 países, sino que son 130 y tantos países, hicieron una propuesta de texto para la decisión que se iba a tomar en este ítem de agenda. Y eso incluía tomar la decisión de crear un fondo para financiar pérdidas y daños. Recordemos que cuando hablamos de pérdidas y daños estamos hablando de los impactos adversos del cambio climático que van más allá de nuestras capacidades de adaptación. Y por lo tanto son los impactos más agudos del cambio climático y reconocer de que hay una brecha en el financiamiento. Eso era un primer paso, reconocer de que había que hacerse cargo, un segundo paso. Y después la discusión entre los países en desarrollo y los países desarrollados era más bien de que reconociendo esta brecha, la necesidad de hacerse cargo y todo, el problema es tan grande que un fondo dentro de la convención probablemente no iba a ser necesario y los países desarrollados querían asegurarse de que la conversación fuese amplia, discutir bien qué tipo de impactos vamos a abordar, porque es muy distinto el impacto lento del aumento del nivel del mar que hace que desaparezca mi isla a el impacto de pérdida de infraestructura por el paso de un huracán, por ejemplo. Eso probablemente requiere instrumentos bien distintos y también reconociendo de que hay muchas iniciativas fuera de la Convención Marco de Cambio Climático. Entonces ellos más bien estaban interesados en hablar como de un ecosistema y por lo tanto era muy apresurado tomar la decisión en la COP27. Y en cambio la postura del G77 es que se estaba creando un momentum y la materialización, la cristalización de ese momentum político era tomar la decisión política ahí de crear un fondo y por lo tanto de esa manera reconocer que esto es algo que tenemos que hacernos cargo y que los detalles se vieran después. Y ahí estuvieron los últimos días las discusiones hasta que en una plenaria de balance a la cual llamó la presidencia de Egipto, que ya no recuerdo qué noche fue tarde en la noche, la sorpresa fue que la Unión Europea pide la palabra como primer país parte y dice que ellos están de acuerdo con la creación del fondo. Y con eso obviamente ya se destraba la discusión. Ahora confieso de que de ahí igual hubo 10 momentos más en que todo esto se caía de nuevo, porque como ustedes bien saben, trabajando en el Congreso, pero imagínense, aquí es peor todavía porque aquí es por consenso, ¿no? Aquí no es 2/3, no es por votación de mayoría, no, aquí es por consenso, o sea, no puede haber ningún país que no esté de acuerdo. En los detalles todavía hubo hartas palabras que habían que afinar ahí y los detalles se referían para la Unión Europea sobre todo era esto de reconocer que esto iba a ser parte de un ecosistema, o sea, de acuerdo con crear el fondo ahora, pero que la discusión iba a ser, en los detalles iba a ser con el ecosistema completo y de que el fondo iba a estar focalizado en los países más vulnerables, porque en la convención tenemos, recordemos, países desarrollados y en desarrollo, pero China es un país en desarrollo. Entonces ellos lo que querían asegurarse de que este fondo no permitiera en el fondo pagar daños y compensaciones a China, por ejemplo, que es hoy en día el país que más emite. Y que por lo tanto hoy en día es el país que más está contribuyendo al cambio climático. Hoy en día, no históricamente, pero entonces para poder hacer esa diferenciación era importante que el lenguaje recogiera de que fueran los países más vulnerables. Y eso finalmente se logró con palabras más, palabras menos y finalmente el sábado a las 5 de la mañana se aprobó el fondo. Ministra, una pregunta. ¿Y qué entiende la COP por los países más vulnerables? ¿Cómo miden ese nivel de contaminación o de falta de recursos? Muy buena pregunta. No existe una definición de países más vulnerables. Países más vulnerables o especialmente vulnerables es parte del lenguaje del Acuerdo de París, pero no hay una definición. Lo único que existe son los países desarrollados, los que tienen la responsabilidad histórica, y los países en desarrollo, pero donde, como dije, entra India, China y países que hoy en día están todavía en vías de desarrollo, pero son grandes emisores también. Esa
esa clasificación es muy difícil que cambie, no, porque como es por consenso tendrían que estar todos de acuerdo que cambie la clasificación, pero igual puede haber un foco en países más vulnerables. Pero eso va a ser parte de las tareas de este comité de transición, de definir esos detalles. ¿Y ese comité de transición dura cuánto tiempo? Buena pregunta, dura 1 año. Tiene tareas bien específicas, así que realmente los detalles tiene tareas bien específicas a lo largo del año. También se le invita al secretario general de Naciones Unidas a hacer ciertas cosas. Hay una cosa bien importante aquí también, que es primera vez que se recoge, y esto también me parece importante de destacar, es que se hace un llamado a los bancos multilaterales de desarrollo, como el Banco Mundial, el Fondo Monetario, a implementar reformas para no solamente hacerse cargo de pérdidas y daños, sino en general de ayudar a otra cosa que es parte de los objetivos del Acuerdo de París, que es alinear los flujos financieros para hacerse cargo del cambio climático. Y ahí ha habido mucha crítica de que no están jugando su rol los bancos multilaterales. Así que hay un llamado bien fuerte ya en la comunidad internacional a que esa reforma tiene que ocurrir, y también para pérdidas y daños. Y con eso termino. Bueno, aquí mi equipo puso un par de recortes en los diarios, así que sí. Claro. No es mi estilo mucho, pero bueno, ahí ustedes ven que la verdad es que fue bien recogido. Y mira, yo más bien hubiese puesto un montón de... y esto es todo nacional, pero salió a nivel internacional. La noticia de la creación del Fondo de Pérdidas y Daños fue la noticia de la COP, en todos los medios internacionales, así que realmente un orgullo que haya escogido a Chile para ayudar en esta tarea. Y esto es el resultado de que Chile, aún siendo un país pequeño, por un lado ha tenido una política de Estado muy consistente de cómo se enfrenta el cambio climático. Fuimos presidencia de la COP 25, tenemos una ley marco de cambio climático, así que ustedes también siéntanse parte de haber jugado un rol importante en esa coherencia y consistencia que ha tenido Chile para enfrentar el cambio climático, y entonces es reconocido como un país que puede jugar un rol importante. Así que eso, yo creo que con eso sí, ya termino. Gracias. Ahí está. Gracias, ministra. Quiero, senador Gaona. No sé si estoy... Vamos entonces a dar la palabra al senador Gaona para que pueda intervenir sobre este punto. De ahí vamos a dar la palabra entonces a la directora y le damos la bienvenida al senador Latorre. Gracias, presidenta. Yo quisiera, si puede profundizar, ministra, en esto de la transición ecológica justa y esta idea de las pérdidas y daños, compensación y todo lo demás. A mí lo que me inquieta de esto es que efectivamente Chile, siendo un país pequeño, limitado en sus recursos, efectivamente pareciera que hace más que los países que son más grandes y que efectivamente causan más daño en términos ambientales. Nosotros, cuando hablamos de transición ecológica justa, y eso quiero que me pueda explicar un poco más detalle el concepto, planteamos una descarbonización que yo la veo en serio riesgo por una serie de problemas que tenemos. Hoy día las energías renovables no convencionales se está botando en el norte de Chile porque no hay suficiente transmisión, porque la transmisión, los proyectos de construcción de transmisión se demoraban 5 años y ahora con todos los temas de las dificultades que ponen las comunidades, que me parecen justas, los temas ambientales, la transmisión se demora 10 años. Y por lo tanto, si nosotros no tenemos, podemos construir muchas empresas generadoras de energía renovable no convencional y contribuir al cambio climático, pero si no tenemos cómo transmitir esa energía, no tenemos cómo descarbonizar. ¿O acaso queremos dejar a Chile sin energía en un momento determinado? Entonces, ¿cómo esa transición ecológica justa también, cómo va desde la perspectiva de los aportes? Así como cuando se hizo la Unión Europea, los países más desarrollados aportaron al crecimiento y el desarrollo de los países menos desarrollados de Europa.
qué se está haciendo en la COP, en estas organizaciones internacionales como la COP respecto de la contribución que deben hacer los países desarrollados para que los países con menos niveles económicos o con menos recursos puedan ir avanzando en esa transición ecológica justa. Y yo no sé, este fondo de pérdida de daños tiene más que ver, me da la impresión a mí que así como el cambio climático y todos estos problemas que ha generado la contaminación a nivel mundial, ha generado pérdida de daño en países como Chile, y ahí debiera haber una compensación, por ejemplo. Pero ¿qué hay respecto de cómo contribuye el mundo desarrollado al mundo en vías de desarrollo para avanzar en esa transición ecológica justa? Y le puse como ejemplo el tema de energía. Como le decía recién, y a riesgo de ser majadero, hoy día estamos votando energía renovable. En el norte se está virtiendo energía porque no somos capaces de tener los proyectos de transmisión en los tiempos que están planificados. Entonces, ¿qué hay respecto de eso? ¿Qué nos puede comentar al respecto de la perspectiva de la COP y también desde la perspectiva del Ministerio de Medio Ambiente para resolver estos temas? Gracias, senador. Ministra. Ya. Sí, a ver, efectivamente, primero que nada, en el ámbito internacional, multilateral, son los países desarrollados los que tienen que proveer el financiamiento, no solamente para pérdida de daños, sino también para mitigación y adaptación. Si uno quiere, de hecho, esa era una de las discusiones, la manera de evitar o limitar los impactos es hacerse cargo de las emisiones. Eso es lo que hay que hacer. Y por lo tanto tenemos que invertir en mitigación, y eso lo hacen los países desarrollados a través del Fondo Verde del Clima, por ejemplo. ¿Okay? Y la transición más importante es la energética, porque a nivel internacional… Buenas tardes, senador. A nivel internacional, las emisiones, como en un 60 o un 80% de todos los países, las emisiones de gases de efecto invernadero vienen del sector energía. Así es que efectivamente la transición energética hacia energías renovables es la transición más importante. No es la única, pero es la más importante, y ahí el rol, la importancia de desarrollo de las energías renovables. Y bueno, Chile esa transición ya la ha emprendido. Y está en una posición bien pionera. Hay pocos países que tienen tanta penetración de energías renovables variables, como es solar y eólica, como la que tiene Chile, ¿no? Hay pocos países que están así. Creo que Uruguay, Irlanda, no sé si Australia, no me acuerdo, pero ya estamos hablando de un 20, un 30%. Así que esto no lo ha hecho nadie. No lo ha hecho nadie. Requiere de financiamiento, pero no solamente de financiamiento, sino requiere de repensar el sistema eléctrico. No es el mismo sistema eléctrico que construimos en el siglo XX. Y en ese sentido, a mí también me importa que, o sea, yo quisiera, nosotros, aunque somos un país pequeño, nuevamente podemos ser ejemplo, y obviamente recibiendo la ayuda para que esa transición se mantenga con la seguridad de suministro, que es el objetivo principal del sistema eléctrico, del coordinador eléctrico en particular. Y ahí vamos a necesitar no solamente transmisión, sino también almacenamiento. En ese sentido, muy buena noticia que se haya promulgado hace poco tiempo la ley de almacenamiento. Todo eso nos va a permitir transformar un sistema eléctrico que está basado en fuentes de generación estables a variables, que ese es como uno de los grandes cambios. Pero esos son desafíos, como digo, que van a tener, y nosotros estamos teniendo de manera pionera todos los países en el mundo. Y ahí yo creo que es importante que nosotros, porque podemos ser un ejemplo siendo un mercado relativamente pequeño, recibir los apoyos de financiamiento y de generación de capacidades para que nosotros podamos hacer esa transición de manera ordenada. A mí personalmente me gusta pensar de que a nosotros es en nuestro interés ser los primeros, o no sé si los primeros, pero ser pioneros, de ser los primeros que nos subimos a una economía verde, a la descarbonización, porque nos va a permitir no solamente hacer frente con nuestras responsabilidades al cambio climático, sino que va a permitir un desarrollo para el país que le va a traer finalmente más bienestar a los chilenas y chilenos. Y ese es el objetivo último que tenemos, ¿verdad?, ustedes como
como poder legislativo, nosotros como poder ejecutivo. Ahí está nuestro interés. Y por eso a mí me parece relevante que nosotros, a pesar de ser pequeños, y uno podría decir, contribuimos poco, ¿para qué estamos haciendo esto? Yo creo que finalmente nos va a traer beneficios y nos va, o más bien al revés, el país en desarrollo que piensa que porque está menos desarrollado se puede demorar más en esto, yo creo que está condenado al subdesarrollo. Y que más bien nosotros, al ser ambiciosos y estar en la punta de estos cambios, tenemos la posibilidad de un desarrollo sostenible que le dé más bienestar a los chilenos y chilenas. Yo creo que esa es mi visión personal y yo creo que es bastante compartida con usted, así lo quisiera, y yo creo que ha sido también el sello de varios gobiernos que así lo han visto. Pero el tema de financiamiento, a pesar de que es una responsabilidad, efectivamente es otro de los grandes temas y que se ha discutido, que el financiamiento, las promesas no se han cumplido. Los países desarrollados no han cumplido con todos sus compromisos de financiamiento. Así que en este momento están en una situación compleja en que tienen que financiar la mitigación, que es la primera que es hacerse cargo de las causas del cambio climático, la adaptación, que también está muy subfinanciada, que hacerse cargo de las consecuencias, y ahora de pérdidas y daños, que son las consecuencias más agudas del cambio climático. Gracias, senador Gaona, por las consultas, a la ministra por su exposición. Damos la bienvenida también al senador Durana. No sé si alguno de los senadores que se incorporó luego tiene alguna consulta. De lo contrario, brevemente, reforzar las palabras que di, ministra, al inicio de la sesión y antes de que usted interviniera, que es destacar la participación que tuvo Chile, esta vez, ¿cierto?, liderados en su persona, porque efectivamente en materia de medio ambiente y de cambio climático, de cuidado del medio ambiente y de cambio climático, la política estatal, la política pública, la transversalidad independiente que en este turno tiene que hacerse carne, porque de lo contrario pasa lo que incluso le pasa a países desarrollados, que un gobierno se hace cargo de inyectar recursos, cambia el gobierno y no los inyecta, y así sucesivamente, para poner un ejemplo, espero, bien gráfico. Así que, ministra, con lo que podamos apoyar en materia legislativa para que lo que se comprometió, sacarlo adelante, cuente con esta comisión. Siempre lo hemos discutido y terminamos avanzando en esta agenda, y creo que por nombrar algunos casos, pero bueno, no solamente es caso, que es el primero que se me viene a la mente, sino que también, evidentemente, el que podamos tener hoy día una ley de marco y de cambio climático responde a ese trabajo que se ha hecho con el Congreso. Así que muchas gracias, ministra, por esa participación, por haber venido a la comisión y no haber recibido esta información solamente a través de la prensa. Eso también lo quiero decir. A veces parece, cierto, que es de sentido común, que fuera tan lógico, pero no todos lo hacen, así que muchas gracias. Y nuevamente reiterar la disposición y la voluntad política de poder avanzar en esa agenda. Así que muchas gracias, ministra. Entonces vamos a pasar a nuestro segundo punto en la tabla. Son los motivos por los cuales no se ha concretado la evaluación ambiental de importantes proyectos que implican una cuantiosa inversión para el país, las razones de esta demora y alternativas consideradas para acelerar su tramitación. Para hacerse cargo de ese punto en la tabla, la saludamos en un inicio, su equipo también, pero le voy a dar la palabra a la directora ejecutiva, a la señora Valentina Durán, del Servicio de Evaluación Ambiental. Yo desde ya, antes de cualquier consulta, porque evidentemente ha sido convocada, invitada para que nos pueda contar, ¿cierto?, cuáles han sido los motivos, las razones, pero es evidente que esto ha sido un tema recurrente, no solamente en los medios de comunicación, algunos más especializados, sino que también, director, en lo que nos ha ido llegando a cada uno de nosotros desde el punto de vista de proyectos que no se han aprobado o que su revisión en el sistema va más lento que lo que uno esperaría. Así que no quiero entrar más porque, insisto, el objetivo de este punto es escucharla a usted, pero después, evidentemente, vamos a dar la palabra a los senadores y yo misma tengo algunas para poder aprovechar su presencia y hacerla. Sí, ministra, ningún problema. Si quiere, nos deja porque vamos en este segundo tiempo y me imagino además que tiene mucha agenda por delante. Así que yo me voy a quedar hasta el final, perfecto, no se preocupe.
obviamente que a mí también me interesa mucho este tema. El tema central lo va a presentar la directora del CEA, pero yo quisiera después también complementar lo que ella presente con los planes que tenemos para el corto mediano plazo, para hacernos cargo del tema de la evaluación ambiental en este momento que está viviendo el país, en el contexto de que queremos descarbonizar, de que tenemos que hacernos cargo de las crisis, etcétera. Así que eso. Solamente. Perfecto, gracias, ministra. Voy a recordar el tiempo, en todo caso. Cierto, estamos convocados hasta las 2 de la tarde. Tenemos, creo, tiempo suficiente, pero a veces es bueno decirlo previamente. Gracias y le damos la palabra a la directora. Muy bien, muchas gracias, señora presidenta, por su intermedio. Saludo a los integrantes de esta comisión. Primera vez que tengo el honor de venir como directora a esta comisión y también, por supuesto, a todos los equipos asesores. Y también aprovecho de felicitar nuevamente a la ministra por los logros en la COP, porque si algo salió bien en la COP fue justamente el tema de pérdidas de daños que ella lideró en nombre de nuestro país. Agradezco esta oportunidad y las preguntas planteadas porque nos permiten contarle a esta comisión cuáles son los lineamientos de esta Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental en la evaluación de impacto ambiental y tratar de contestar a las preguntas y a las inquietudes que ustedes nos han planteado. En primer lugar, estamos desarrollando, tenemos 3 ejes en esta administración del sistema de evaluación de impacto ambiental. El primer eje y compromiso es asegurar una evaluación de impacto ambiental técnica y de excelencia. Esto significa, entre otras cosas, asegurar la unificación de criterios y, sobre todo, dar confianza tanto a los titulares de proyecto como a las comunidades acerca de qué forma se van a evaluar los proyectos, cuáles son estos criterios. Estamos, como bien decía la ministra Maysa Rojas, estamos en un contexto de crisis climática, pero también de crisis de pérdida de biodiversidad y de contaminación. A ello se une un contexto económico muy complejo y desafiante. Por lo tanto, eso genera inevitablemente una fuerte presión en el sistema de evaluación de impacto ambiental. Y en ese contexto nosotros estamos contribuyendo o intentando contribuir con esfuerzos, diría yo, inéditos a dar confianzas. Y ya les voy a contar más cómo es que nosotros nos esforzamos en dar esas confianzas. El segundo eje de la gestión consiste en la implementación progresiva del Acuerdo de Escazú, que ya fue publicado, ¿no es cierto?, en octubre en el Diario Oficial, y eso es una implementación progresiva a través de distintas medidas de gestión que estamos adoptando. La primera de ellas, quizás la más significativa, fue el instructivo para facilitar la participación ciudadana cuando se presentan declaraciones de impacto ambiental. Pero así como ese, hay muchas otras medidas de gestión que estamos adoptando y que con gusto puedo detallar cuando ustedes lo consideren oportuno. Y el tercer eje de la gestión consiste en cumplimiento de la Ley Marco de Cambio Climático, incorporar el cambio climático en la evaluación de impacto ambiental. Para ello estamos colaborando con el Ministerio del Medio Ambiente en la preparación del reglamento, que debe salir en junio del próximo año, y también en lo que nos es propio en una guía metodológica sobre cómo se incorpora el cambio climático en la evaluación de impacto ambiental. En cuanto a, quisiera dividir esta presentación en relación con las posibles, cuánto demora la evaluación de impacto ambiental, cuántos proyectos se rechazan y se aprueban, y dividirlo entre lo que es la evaluación propiamente tal y lo que sucede en el Comité de Ministros, que en estos días ha causado mucho interés. En cuanto a la evaluación, es importante recordar que en la Dirección Ejecutiva evaluamos y calificamos los proyectos interregionales. Todos los otros proyectos se califican en las direcciones, se lleva la evaluación en las direcciones regionales, pero los califican las comisiones de evaluación ambiental de cada una de las regiones. En cuanto a algunas cifras, aquí lo que quiero mostrar con esta presentación es que el número de proyectos que ingresa al sistema es proporcional, es un termómetro en el fondo de la situación económica. Por lo tanto, no es algo que nosotros podamos hacer mayor o menor gestión para que aumente o disminuya el número de proyectos. El sistema es un termómetro de la situación económica y representa la inversión que ingresa al país. Entonces, aquí tenemos algunos datos, por ejemplo, de cuántos proyectos han ingresado al sistema desde el 2011, 11.509, el año de mayor inversión fue el 2016, el año de mayor ingreso de proyectos en cuanto a números fue el 2011,
Y este año, en lo que va del año, ya han ingresado 521 proyectos equivalentes a una inversión de 35.800 millones de dólares. La siguiente materia. Entonces, este año ya han ingresado 521 proyectos y lo que se ha calificado en lo que ya va del año, se han calificado 308 proyectos como aprobados y 40 rechazados. Esto no es tan distinto de lo que sucede en años anteriores. Y aquí tenemos una evolución de la cantidad de proyectos que ingresan por año y que son evaluados en el sistema. La siguiente. En cuanto a los tiempos de tramitación, sabemos que esto es una preocupación muy importante. ¿Cuánto demora un proyecto en tramitarse? En primer lugar, lo vamos a ver más detalladamente en un gráfico posterior. Quiero asegurar que el servicio cumple siempre con los plazos legales. No solo cumple, sino que evalúa los proyectos en plazos menores a los legales, y eso es producto de esfuerzos de gestión que se vienen haciendo desde hace muchos años. Y esto no puede ser de otra manera porque estamos sujetos a silencio administrativo positivo. Por lo tanto, hay que hacerlo. Ahora, ¿cuánto demora una declaración de impacto ambiental? En promedio se demora 76 días en los plazos legales, ¿no es cierto? Ahora, en la realidad los días corridos son 328 días. ¿Qué pasa? ¿Cómo se explica esa diferencia? Son los tiempos que toman los titulares de proyecto en contestar a las observaciones que le realizan los organismos con competencias ambientales filtrados a través del Servicio de Evaluación Ambiental. También hay otras suspensiones que ocurren, por ejemplo, cuando se está desarrollando un proceso de consulta indígena. Eso también ha demorado mucho los proyectos en los últimos años producto de la pandemia, así que eso ha afectado bastante los tiempos de tramitación de los proyectos. Y en cuanto a los estudios de impacto ambiental, nuevamente podemos mostrar cómo nosotros se están evaluando en 163 días, el máximo 180 días. O sea, ahí hay un esfuerzo importante de gestión por evaluar en cuanto al trabajo de servicio en tiempos menores a los legales. Y los promedios de tramitación están efectivamente altos, 955 días. Entonces, si bien esto responde a los titulares de proyecto que tienen que preparar la información, nosotros no desconocemos que ahí hay esfuerzos de gestión que podemos hacer para ayudar a que estos tiempos disminuyan, y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, aquí tenemos los plazos de tramitación de días y de declaraciones. Abajo están los tiempos legales que pueden ver que se cumplen, pero sí los tiempos de tramitación han ido progresivamente en el tiempo aumentando. Esto se explica porque por un lado se ha complejizado la normativa ambiental, las exigencias ambientales aumentan, tenemos una ciudadanía más empoderada, que es más exigente, tenemos tribunales ambientales, tenemos cortes y tenemos información que cada vez es más detallada y más sofisticada. Por lo tanto, los titulares de proyecto también tienen que volver y preparar una información que dé garantías suficientes, porque los proyectos deben, para poder ser aprobados, tienen que poder resistir también el escrutinio que ocurre tanto de la ciudadanía como de los tribunales ambientales y de las cortes. También nosotros trabajamos respondiendo consultas de pertinencia, que no estaba previsto cuando se dictó la ley que creó el Servicio de Evaluación Ambiental, pero ustedes saben que son aquellas consultas que realizan los titulares de proyecto preguntando si un proyecto determinado debe ingresar o no al sistema, y ahí hay un gran esfuerzo de contestar ágilmente a esas consultas. El promedio de tramitación de estas consultas es de 44 días. El 90% de estas consultas se resuelve contestando que los proyectos que nos presentan no debieran ingresar al sistema. Pero aquí hay un gran esfuerzo de gestión. La siguiente, Matías, por favor. ¿Cómo nosotros hacemos esfuerzos para dar confianzas a los titulares de proyecto y a la ciudadanía acerca de cómo se debe realizar la evaluación de impacto ambiental? Aspiramos a ser predecibles, ¿no es cierto?, para poder dar precisamente esa confianza. Hay un esfuerzo que se viene desarrollando en el servicio de elaborar guías y criterios de evaluación. Las guías de evaluación se refieren a tanto cómo se debe describir un proyecto, cómo se deben preparar las medidas para hacerse cargo de los impactos, cómo se construye una línea de base. Son materias técnicas, pero que es cada día más importante que nosotros las digamos y las divulguemos, porque de esa manera los consultores y los titulares de proyecto pueden saber cuál es el estándar que hoy día necesitamos tener. Esto se ve refrendado, de hecho, hace pocos días una sentencia de la Corte Suprema en que se refería exactamente a cuántas campañas debían hacerse para identificar fauna terrestre, es decir,
estamos tratando de llevar aquí las mejores técnicas en materia de evaluación ambiental. Y junto con eso, entonces tenemos 52 guías de evaluación que hoy día están vigentes y están disponibles en la página web del servicio. Después podemos acompañar un índice con todos los enlaces donde ustedes, si quieren, pueden verlas. Tenemos además criterios de evaluación que son documentos más sencillos y que responden más a la contingencia, ¿no es cierto? Por ejemplo, documentos recientes sobre la evaluación de impactos por ruido sobre fauna nativa, sobre el efecto sombra intermitente en parques eólicos, predicción y evaluación de impacto por ruido submarino, todo eso para dar claridades de cuáles son los criterios de evaluación. Aquí hay otro, el más reciente son los criterios técnicos para campañas de terrenos de fauna terrestre. Esto es muy relevante porque así los titulares de proyectos se pueden preparar bien y enfrentarse a menos términos anticipados y también a menos rechazos de sus proyectos. Y estamos trabajando en la elaboración o en la actualización de 19 nuevas guías de evaluación. Y aquí están esos títulos, en humedales, en cambio climático en el CIA, guía para la descripción de proyectos de plantas desalinizadoras en el sistema. Es decir, para elaborar estas guías se ven las prioridades, las dificultades que han tenido los proyectos, se ve la jurisprudencia y de esa manera priorizamos el trabajo de guías y de criterios. La siguiente, por favor, Matías. Y en cuanto a los criterios de evaluación, también estamos elaborando 10 criterios nuevos de evaluación que pretendemos publicar el primer semestre del 2023. Por ejemplo, cómo se caracteriza el componente arqueológico, cómo se describe la fauna, la flora y la vegetación, qué se hace con los paneles fotovoltaicos en desuso y cuál es el estándar de evaluación, por dar algunos ejemplos. También un criterio sobre proyectos de transmisión eléctrica. Y además de eso, hemos estado en un proceso muy intenso de diálogo, tanto con ONGs y comunidades como, y de manera muy importante, con distintos gremios. Nos hemos reunido con las generadoras, con las transmisiones, con la Comisión de Desarrollo, Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la CPC, y les hemos mostrado cuáles son las guías y los criterios en que estamos trabajando, y los hemos invitado a plantearnos dónde están las inquietudes, dónde están las diferencias de criterio, dónde están las dificultades, qué opinión tienen acerca de cómo se debiera priorizar o no una determinada guía para dar mayores claridades. Y lo mismo estamos haciendo también con todos quienes nos visitan. Y para reafirmar este esfuerzo es que hemos hecho adaptaciones también en nuestra página web, publicando en qué guías y criterios estamos trabajando, cuáles son nuestras prioridades para poder recibir comentarios, y establecimos también un correo electrónico para recibir esos comentarios, todo ello con el esfuerzo muy importante de la División de Evaluación Ambiental y Participación Ciudadana, dirigida por Juan Cristóbal Moscoso, que olvidé excusar porque fue una reunión con Corfo, le pedí que asistiera, así que por eso que no vino en esta ocasión. Además, tenemos un trabajo muy intenso de mesas de trabajo con los distintos organismos del Estado con competencias ambientales, con quienes vamos viendo los desafíos de la evaluación de impacto ambiental en cada uno de los sectores que ellos, ya sea sectores económicos que representan o componentes del medio ambiente cuya protección ellos deben realizar. Y así tenemos 19 mesas. Y además de eso, estamos realizando un esfuerzo muy grande en cursos. Tenemos cursos gratuitos que se están prestando a lo largo del país a través de las plataformas electrónicas. Hemos aumentado la capacidad de los cursos. Quiero destacar también, me voy el miércoles, de miércoles a viernes a Lima, a un encuentro de la Red Latinoamericana de Evaluación de Impacto Ambiental. Y tenemos también alumnos que toman nuestros cursos y les gustan mucho, de Perú y de otros países. Y en ese sentido estamos realizando una colaboración muy importante. Además de eso, y aquí tenemos algunos ejemplos de guía. Además de eso, no lo he comentado, hemos sido certificados ISO 9001 en la División de Evaluación Ambiental y Participación Ciudadana. Hemos levantado procesos y estamos cumpliendo con esas certificaciones y queremos llevar ese levantamiento de procesos y certificaciones a todo el país. Ese es parte de los esfuerzos, diría, me atrevo a decir, modestamente inéditos que estamos haciendo de gestión para poder dar estas certezas que hoy día, en este momento tan complejo, se requieren. Esto en cuanto a la evaluación de proyectos, que es nuestra actividad diaria. En cuanto al Comité de Ministros, que preside la ministra Maysa Rojas y que es integrado por 6 ministros, nosotros actuamos en el servicio como la Secretaría Técnica de este comité, en la dirección ejecutiva. Y les quiero mostrar, aquí les puedo dejar, digamos, porque en honor al tiempo no quisiera detallar, pero quiero también derribar algunos mitos respecto de
inversión que pudiese estar eventualmente atrasada de evaluar o de ser conocida por el Comité de Ministros, que, como ustedes saben, conoce de las reclamaciones de aquellos proyectos que han sido aprobados o rechazados y que se originaron en un estudio de impacto ambiental. Entonces, aquí tenemos cómo ha sido la evolución. La lámina anterior era el 2018, cuando inició la anterior administración, el 2019, el 2020, y podemos ver cómo cada vez más se está sesionando más o menos el mismo número de veces, pero cada vez se resuelven recursos referidos a números similares de proyectos, pero la diferencia es que cada vez hay más recursos y hay que hacerse cargo de cada uno de los argumentos de cada uno de los recursos, porque si no, no terminamos con una resolución que resuelva, ¿no es cierto?, esos recursos, que pueda ser defendida luego ante los tribunales ambientales o ante la Corte Suprema, cualquiera que sea la decisión que tome el Comité de Ministros. Entonces, por ejemplo, las reclamaciones, podemos ver el número de sesiones que se han ido desarrollando, y aquí, bueno, en el primer año de instalación de la administración anterior hubo 4 sesiones del Comité de Ministros. El Comité de Ministros, presidido por la ministra Roja, lleva ya 5 sesiones, esperamos llevar 6 sesiones. En ella ahí está el número de proyectos en naranjo que se ve en cada una de las sesiones. Hemos visto recursos relativos ya a 9 proyectos en lo que va del año, y esto en relación ya con 70 recursos. Y dado que la ministra Maysa Rojas ha solicitado que se agilice el trabajo del Comité de Ministros, hemos logrado disminuir los tiempos de espera que llevan los proyectos que se están analizando en el Comité de Ministros y resolviendo. Lo hemos logrado disminuir de 30 a 14 meses en promedio. Así que se está haciendo ese esfuerzo para lograr disminuir el tiempo que llevan los proyectos esperando en el Comité de Ministros, haciéndonos cargo, por supuesto, de un pasivo, digamos. Hoy día se está analizando en el Comité de Ministros recursos que habían sido presentados en los años anteriores. Entonces, en conclusión, se han ingresado menos proyectos del año 2022 en general, y esto producto de la situación económica, porque somos un termómetro en este sistema de la economía. Los plazos legales se cumplen siempre. Han aumentado los plazos totales de tramitación por estas suspensiones que les contaba, por su intermedio, señora Presidenta, de los plazos para responder a las observaciones que se realizan en la evaluación de impacto ambiental. Y aquí esto ocurre por distintas razones, y la principal razón es por la deficiencia de los proyectos. Por eso, senadores y senadoras que se reúnen con titulares de proyectos en algunas oportunidades en sus regiones, es muy importante transmitir el mensaje de que se necesita proyectos sólidos, robustos, que se hagan cargo de las distintas guías y criterios de evaluación para que tengan una evaluación fluida. Y no solo eso, sino que también tengan un buen relacionamiento con las comunidades. Es decir, que los proyectos, que los titulares de proyectos no lleguen a conocer el territorio recién cuando ingresan el proyecto. Ojalá que establezcan relaciones de largo plazo, mientras están preparando, mientras están pensando llegar a un territorio, y luego también que puedan hacer un trabajo y comprometer, y lo estamos promoviendo, un monitoreo participativo con las mismas comunidades a las que impactan respecto de las medidas, cómo se están abordando estos impactos. Y también, por supuesto, la ciudadanía cada vez participa más y hay un compromiso por facilitar la participación ciudadana, y eso es todo un trabajo que algún día podemos venir a contar. Y también tener en cuenta que la pandemia demoró especialmente los procesos, sobre todo los procesos de consulta indígena. Y sin desconocer, no hay que desconocer que hay esfuerzos que se puedan hacer de gestión. Entonces estamos haciendo esfuerzos por ordenar los equipos, capacitar a los equipos, desarrollar estas guías y estos criterios, y pensamos que con eso se pueden ir disminuyendo los tiempos de tramitación, dando reglas muy claras a los titulares de proyectos respecto de cuál es el estándar que se requiere. El sábado salió publicada una entrevista que se nos hizo en el Mercurio, en que contamos cómo hemos conformado, por ejemplo, un equipo especial para abordar una evaluación de impacto ambiental que ya está anunciada, ¿no es cierto? Viene el proyecto Quimanlo Aguirre, que es un proyecto que va a tener casi 1.500 kilómetros, un gran proyecto de transmisión que se va a evaluar desde la dirección ejecutiva, que va a requerir que al mismo tiempo se realicen talleres y actividades de participación ciudadana desde Antofagasta hasta la región metropolitana. Así que nos estamos preparando para enfrentar esa tramitación. Esos son los tipos de esfuerzos que estamos haciendo.
En cuanto al Comité de Ministros, como ya lo señalé, se está haciendo un esfuerzo por encargo de la ministra de agilizar el trabajo de análisis para poder resolver en tiempos lo más reducidos posible, digamos, pero también entendiendo que cada vez son más complejos los recursos porque cada vez hay más recursos, con más argumentos. Ya se ha sesionado 5 veces, resolviendo 70 recursos relativos a 9 proyectos. Bueno, esto es lo que quería presentar y quizás recalcar lo que ha señalado el presidente Gabriel Boric. Ya no son los tiempos de considerar la evaluación de impacto ambiental como un lomo de toro o como un obstáculo o una barrera al desarrollo, sino más bien como una condición del desarrollo sostenible que hoy Chile requiere. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, señora directora. Voy a empezar a dar la palabra. El senador Gaona me la había pedido. Después voy a consultar nuevamente y si no... Ministra, sí, por supuesto. Si les parece, yo quisiera complementar la presentación de la directora. Sí, muy cortito. Sí. Quiero o sea, bueno, breve por los tiempos. ¿Ya? ¿Sí? Gracias, presidenta. Bueno, efectivamente yo coincido mucho con la directora respecto de los procedimientos normados y lo que está establecido, guías metodológicas, pero la visión que me entrega la directora es completamente distinta a la visión que hay del sector privado respecto de la evaluación de impacto ambiental. Completamente distinta. Me gustaría que escucháramos nosotros a las personas responsables en el sector privado respecto a cómo ven la evaluación ambiental. No me refiero específicamente al servicio de evaluación ambiental, sino la evaluación ambiental en Chile. Los plazos que se cumplen los plazos legales, eso es mentira. Eso no se cumple. O sea, no se cumplen los plazos porque puede que el servicio de evaluación ambiental los cumpla, pero el pronunciamiento de los servicios públicos exceden por largo, y hay una serie de subterfugios legales para poder demorar esos plazos. El pronunciamiento incluso de algunos servicios públicos que desbordan y sobrepasan sus propias competencias, y que es tarea del Servicio de Evaluación Ambiental acotar, hacen que estos plazos muchas veces se ven desbordados. Entonces, lo que a mí me preocupa, presidenta, es que tenemos una visión aquí como si todo estuviera perfecto en la evaluación ambiental. No me refiero al Servicio de Evaluación Ambiental, me refiero al sistema de evaluación ambiental, porque no es solo el SEA. Hay una serie de servicios públicos que se tienen que pronunciar en esto. Hay servicios públicos en regiones que no tienen ninguna capacidad de poder pronunciarse o resolver en tiempo y forma porque no tienen la cantidad suficiente de personal, porque no tienen los recursos, en fin. Entonces, a mí me gustaría que escucháramos la visión del sector privado en esta materia, porque lo que yo escucho permanentemente son las quejas de distintos sectores de energía, en transmisión. Los proyectos de transmisión se demoran el doble, para lo cual han sido presupuestados y licitados incluso por el propio Estado. Minería, y por nombrar 2 sectores que hoy día son los que plantean esto de que no se trata de saltarse pasos, sino de cuán eficientes y ágiles somos desde el sector público para poder enfrentar la evaluación. Y el argumento que señala la directora que tiene que ver con las deficiencias de las evaluaciones, bueno, hagámonos cargos también de la deficiencia de los servicios públicos. Y eso a mí me gustaría que lo pudiéramos discutir un poco más. Y a propósito de esto mismo, cuando se señala que se está abordando ya en la evaluación todos los aspectos que tienen que ver con la ley de cambio climático, y a la vez se dice que todavía se está haciendo el reglamento y que todavía se están haciendo la guía metodológica, bueno, ¿qué señales le estamos dando al sector privado para que efectivamente se vayan ajustando a eso? ¿No debiéramos evaluar los proyectos, a no ser de que seamos lo suficientemente rápido y expedito para tener reglamento y guía metodológica a tiempo o en tiempos razonables para poder ser ejecutada? Pero al final los titulares de los proyectos se ven con guías metodológicas y con reglamentos que son distintos a lo que se tiene con la ley de cambio climático, por ejemplo, me refiero, que ahí no tenemos reglamento, y pareciera que se hacen las exigencias, pero que no hay reglamento y no hay guías metodológicas al respecto. Entonces, ahí que me pudieran aclarar cómo están enfrentando ese problema. Y como les decía recién, yo no sé si hay guías metodológicas para que los servicios públicos evalúen los proyectos también. Yo tengo la impresión de que ahí es como a criterio. Ya hay criterios de todo tipo, digamos.
A mí me ha tocado ver que funcionarios que tienen que evaluar proyectos participan de las protestas contra los proyectos. Entonces, públicas, digamos. Entonces, ese tipo de cosas resta imparcialidad, genera incerteza. ¿Cómo se están haciendo cargo de eso? Y esto no es un tema de este gobierno, ni uno en particular, es un tema que cruza las administraciones. Eso, Presidenta. Gracias, senador Gaona. El senador Latorre me pidió la palabra. También, ojalá a modo de pregunta, sí, por la hora, y así hago yo 2 preguntas y interviene la ministra. Gracias. Okay, gracias, Presidenta. Muy breve, un par de preguntas. Aprovechar de saludar. Llegué tarde, estaba en Comité Político en La Moneda, así que no alcancé a saludar ante la ministra y a la directora del CEA. Pero 2 preguntas muy concretas. Una, en las conclusiones de la presentación, dice, sobre evaluación de proyectos han ingresado menos proyectos en 2022 y el CIA es un termómetro de la economía. Y quisiera pedirle que pueda profundizar un poquito en eso, que tengo acá en la presentación, en términos de si es que efectivamente es porque hay menos proyectos que se están presentando, esa es una buena noticia en términos de que no es necesario que pasen por el CIA, o sea, como que pueda, ¿no? Porque tiendo como a esto de que sea un termómetro de la economía, digamos, ¿no? Y que al mismo tiempo han ingresado menos proyectos en 2022 respecto a los años anteriores. Si pudiera profundizar un poquito en esa conclusión. Y lo otro es más bien muy coyuntural, pero yo sé que importa mucho, o estuvo en la contingencia el fin de semana, salió creo que mucha desinformación en redes sociales a propósito del Comité de Ministros respecto al proyecto de los Bronces y Alto Maipo. Si pudiera explicar qué es lo que resuelve el Comité de Ministros, porque yo creo que muchas de estas cosas hay, por falta de información o claridad, digamos, ahí se echan a correr, sobre todo por redes sociales, muchas fake news. Eso. Gracias, senador Latorre. Senador Durana. Saludar a la señora ministra, a la señora directora. La consulta concreta es que yo tengo más o menos una cuadratura aproximadamente de proyectos por cerca de 14.000 millones de pesos que están en evaluación ambiental. Y de acuerdo a lo que ha sancionado el Comité de Ministros, tengo un monto aproximado de 265 millones de pesos. Es decir, finalmente, ¿cuál es el plan que tiene el Ministerio de Medio Ambiente, el Gobierno, desde el punto de vista de la evaluación ambiental, desde el punto de vista del Comité de Ministros? Porque obviamente necesitamos inversión. Inversión es igual a empleo, es igual más tributación. Si no hay inversión, hay menos empleo, vamos a darnos vueltas en los tributos entre nosotros mismos. ¿Cómo finalmente se entrega una respuesta a estos cerca de 13.500 millones que están ahí? Están esperando invertir, están esperando certeza jurídica, certeza administrativa. Obviamente ellos, al someterse a la evaluación ambiental, es porque tienen que cumplir la norma, y también uno entiende que si no la cumplen, hay que responder, porque si no se responde, se genera una sensación de incertidumbre tremenda. Es decir, si hay un proyecto que no cumple con la normativa de acuerdo a los estándares que trae la ley, no esperemos 6, 7 años para decirle que no. Es decir, ¿cuál es el mecanismo que da certeza jurídica a este tipo de proyectos, Presidente? Gracias, senador. Yo voy a hacer 2 preguntas muy concretas, dirigidos a la directora. Directora, cuando empezó su explicación o su presentación, una de las explicaciones o argumentos, información era los plazos legales. Y evidentemente también estamos cumpliendo con los plazos legales. Bueno, tenemos una buena noticia, que hacemos la ley, por lo tanto, yo lo miro desde un punto de vista positivo, y esta es la pregunta. ¿Es viable recortar esos plazos? O sea, yo presento mañana un proyecto que los disminuye a la mitad, pero podría eventualmente producir un mayor perjuicio que una solución o un apoyo, y por eso creo no lo hacemos, ¿cierto? Por la responsabilidad que también cabe en que las instituciones funcionen dentro de lo posible y con los recursos que tienen. Entonces, siento que primero el mayor reclamo que hay, y si no es real, dado que esto uno podrá tener, insisto, bueno, distintas opiniones, pero las cifras son las cifras, es que los proyectos se demoran,
que una vez incluso de la larga tramitación, el resultado es rechazo, aunque en este caso hemos visto que la mayoría de los proyectos evidentemente se aprueban, y también me imagino, ante su explicación, que ese rechazo termina siendo por un mal inicio, vamos a llamarlo de esa forma, ya sea por una mala relación con la comunidad o porque simplemente no era un proyecto más profundo o mejor formulado. Entonces, ¿qué cambios deberíamos hacerle que respondan a la labor legislativa, no solamente desde el punto de vista de los plazos, insisto, porque una de las mayores preocupaciones o reclamos y que, como decía el senador, no produce certeza, para que esta tramitación sea más rápida? Nosotros, al inicio, antes de la discusión del presupuesto, de hecho nos reunimos con la ministra, ya vino, también vinieron otros involucrados dentro de la institucionalidad, hicimos un acuerdo entre todos nosotros para poder pedir esos mayores recursos que significaran, por ejemplo, profesionales en las regiones. Entonces, podemos tener un acuerdo en esta materia para fortalecer la evaluación de los proyectos y en eso véanos como un facilitador, porque evidentemente que a nosotros nos interesa mucho que esto ande bien y son varios los motivos, ¿cierto? Los motivos medioambientales, que tengamos proyectos que cumplan con los estándares, y también los motivos económicos, porque evidentemente la ejecución de estos proyectos repercute en mayores ingresos para el país, para el propio ejecutivo, para el que esté de turno, y por eso hay que tratar de conciliar estas dos líneas. Entonces, esa es mi pregunta, directora. Le voy a dar la palabra ahora a la ministra, pero desde ya recojo el punto, lo sé que vamos a tener algunos acuerdos al final, pero recojo el punto que plantea el senador Gaona de que en esta materia no la demos por cerrada, sino que podamos escuchar también a gremios, eso sí, porque si vamos a tener un listado de personas que están con proyectos en tramitación, no, pero evidentemente el senador se refiere a gremios que vengan también a transmitir, ¿cierto?, cuáles son su mirada y números que ellos tienen, porque me parece más incluso eficiente que lo hagamos acá a que nos vaya llegando información, porque nos llega a cada uno de nosotros. Senador Gaona y la ministra. Quisiera que se corrigiera del acta, y utilicé la expresión mentira. En realidad debe ser error, con todo respeto. Gracias, senadora. Entonces, ministra, y de ahí le damos la palabra a la directora y si llegamos a la hora nos ampliamos 5 minutos. Perfecto, muchas gracias, presidenta, por intermedio. De hecho, yo creo que voy a responder a su última pregunta con lo que yo quería complementar. Y es que lo que yo quería contarles es que estamos en un proceso para reformar la ley 19.300 justamente para robustecer la institucionalidad ambiental. Yo creo que la gran mayoría de las preguntas que aquí nos hemos hecho, la respuesta es que necesitamos una institucionalidad ambiental fortalecida, como corresponde al siglo XXI y a los desafíos que tenemos que enfrentar. Recordemos que el 2010 se hizo la última gran reforma de la institucionalidad ambiental y ahí se creó el Ministerio, el CEA, la Superintendencia, nos quedó el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, pero que esperamos contar prontamente con esa cuarta pata. Pero después de 12 años, y esta no sería la primera vez, nos toca avanzar en modificaciones o reformas al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, al CIA, y también avanzar en la protección ambiental, con instrumentos de protección ambiental más acorde ya después de 12 años de funcionamiento. Esto el año 2010 fue abordado mínimamente, más bien se abocó esa gran reforma a la institucionalidad, pero al propio servicio y de cómo éste se fortalecía, eso quedó pendiente. Y desde entonces que han habido 2 intentos, ¿verdad? La presidenta Bachelet hizo un intento, el presidente Piñera también hizo un intento de reforma al CIA y también es parte del programa de gobierno de este gobierno. Así es que esos son todos elementos que vamos a incluir y yo aquí les quiero comentar que hemos iniciado ese trabajo bastante preliminarmente. Hasta ahora lo que hemos hecho es, por un lado, a reunir esa información existente, no solamente de esos 2 intentos de reforma, sino de otros informes también existentes, etcétera. Y hemos hasta el momento tenido 4 reuniones, también para recoger ideas iniciales,
2 con ONG, FIMA y Terram, y también con SOFOFA y la CPC. Esas son 4 reuniones que ya han ocurrido, en la cual hemos estado entonces recogiendo cuáles son las inquietudes de qué cosa uno quisiera reformar. Y para terminar, decir de que esto también ha sido parte de ese trabajo, los múltiples proyectos que están en el Congreso que de una u otra manera, directa o indirectamente, están proponiendo hacer pequeñas reformas a la 19.300. ¿Ya? Entonces, en vez de hacer una pequeña reforma por aquí, por allá, la idea es armar un trabajo después de 12 años ya, con un diagnóstico más o menos claro y común, de cuáles son las debilidades que hay que fortalecer, llegar en algún momento el próximo año, yo espero que antes de mitad de año, con un proyecto de ley, la cual, bueno, como digo, esto es inicial, probablemente va a entrar por la Cámara, no está definido, pero lo más lógico sería entrar por la Cámara porque ustedes van a estar ocupados haciendo la reforma a la superintendencia. Entonces, eso entonces yo les quería compartir de que estamos trabajando en eso. Prontamente obviamente los vamos a invitar a ustedes también a tener conversaciones con ustedes directamente y o con sus asesores para nutrir ese anteproyecto de ley. Y ahora sí les dejo la palabra a la directora para que responda. Sí. El viernes hubo un comité de ministros en que tuvimos que resolver 2 proyectos que eran y ustedes saben lo que significa esto, pero efectivamente para alguien que no es abogado requiere un par de explicaciones. Fueron 225 quinquias, ¿verdad? Que es la posibilidad, dentro de la institucionalidad ambiental que tenemos, es de reevaluar cuando una variable ambiental no se comportó como había sido anticipada. En el caso de los bronces, era sobre el camino que lleva a la minera. Había una reclamación diciendo de que la variable de tráfico en la ruta no se había comportado como anticipado. Eso fue resuelto, en la cual se había dicho efectivamente no. La conclusión del CAI es que en realidad sí se comportó como anticipado, pero analizando los datos es posible de que quizás sea la empresa la que haya incumplido con parte de su RCA y por lo tanto oficiamos a la superintendencia, que es la que le corresponde evaluar si es que hay incumplimiento después de la RCA. ¿Ya? La conclusión es que no es que la variable se haya comportado de manera no anticipada y por lo tanto se rechaza la reclamación vía esta figura, ¿verdad?, el 25 quinque, pero se le solicita a la superintendencia de mirar si es que eventualmente pudiera haber un incumplimiento. Esto se refiere al tráfico en el camino hacia la minera. El otro proyecto de Alto Maipo es más antiguo y es una reclamación que se hizo durante la etapa de construcción. En la etapa de construcción, cuando se estaba haciendo el túnel, hubo un afloramiento de aguas que excedió el que había sido anticipado. Así es que ahí el CEA concluyó que efectivamente no se había comportado como anticipado esa variable de afloramiento de aguas dentro del túnel, pero se tomaron una serie de medidas en ese momento de revestimiento del túnel y más importante, que era la preocupación principal ahí, era que el hecho de que haya aflorado toda esa agua significaba que estaban perdiendo agua en la recarga del acuífero. Y eso también fue resuelto de manera satisfactoria en el sentido de que el agua que afloró era un agua que estaba depositado, un agua vieja, depositado en una falla y no era parte de la recarga natural del acuífero. Entonces, esta era una reclamación sobre esa decisión en la etapa
de construcción del año 2015-2016. Y entonces nosotros el viernes lo que hicimos en el Comité de Ministros es rechazar de que la evaluación haya sido mal realizada y de que las medidas que se tomaron fueron las correctas para abordar el tema esto de que no se había comportado como anticipado el tema del afloramiento, porque efectivamente no fue anticipado de que aflorara tanta agua, porque no se sabía de que había una falla y en esa falla que había un reservorio de agua. Así que esas son las dos temas que se abordó en el Comité de Ministros. Efectivamente, yo diría que por el nombre, Alto Maipo y Los Bronces, generó un cierto nivel de impacto en redes sociales, pero son recursos bien antiguos y esta cosa del 25 quinque, que además es bien difícil de explicar, ¿no? Gracias. Gracias, ministra. Voy a recordar la hora, voy a solicitar 5 minutos, si nos podemos quedar para escuchar lo que pueda responder la directora, pero directora, desde ya, me parece muy importante de una u otra forma cerrar este tema. Nosotros voy a tomar acuerdos al final de la comisión, pero si convocamos a algunos de los gremios, en una segunda oportunidad pueda nuevamente venir, no con ellos, sino que, ¿cierto?, usted en una segunda oportunidad, y de esa forma plantear las propuestas que, insisto, requieran mejoras legislativas, porque al final del día, sí, pero también hay muchas que pueden nacer de nosotros. Entonces, o las vamos presentando y después nos ponemos de acuerdo, pero al menos tener ese diagnóstico tiene que nacer como fruto de lo que hoy día hemos visto y de lo que podamos escuchar en una próxima sesión. Así que le doy la palabra. Muy bien, muchas gracias, presidenta. Bueno, le agradezco la aclaración del senador Gaona, la precisión en relación, creo que es importante dejar bien claro esto de los plazos legales versus los plazos de evaluación. Cuando hablamos de una declaración de impacto ambiental, tenemos que el promedio de días totales de tramitación está siendo de 328. De esos, 76 días están siendo los días que el servicio, en conjunto con el resto de la institucionalidad, demora en evaluarlos. El plazo máximo es de 90 días, es decir, se evalúan 14 días menos de los legales, digamos, para destacar ese esfuerzo de gestión que se viene haciendo desde hace muchos años. De esos promedios, además, hay 3 días de suspensión que utiliza por alguna razón el servicio en promedio y 211 días de suspensión que se otorgan al titular. En cuanto a los estudios de impacto ambiental, que tienen un promedio de tramitación de 955 días, que es mucho, el promedio de días legales de evaluación son 163 de los 180 que están permitidos y que es el plazo máximo. 11 días se utilizan por el servicio por suspensión por distintas razones y 703 días de suspensiones solicitadas por los titulares, porque, por ejemplo, no realizó suficientes campañas de actividades de terreno para poder determinar la fauna, por dar algún ejemplo, entonces tiene que esperar que sea la primavera, que sea el verano, por dar un ejemplo de lo que produce esta demora en los proyectos. Ahora bien, como lo señalé en la presentación, no desconocemos, no queremos, digamos, responsabilizar solamente a los titulares. Evidentemente que nosotros tenemos que hacer esfuerzos y parte de esos esfuerzos es desarrollar y difundir estas guías y estos criterios de evaluación. Y también medidas de gestión para que, por ejemplo, sintetizar de manera más rápida las observaciones ciudadanas, que son cada vez más numerosas. Y en ese sentido me adelanto a agradecer también, por supuesto, el apoyo que ofrece esta comisión y que podrá ser materia de otras conversaciones, digamos, en el sentido de fortalecer a la institucionalidad ambiental, es algo que, por supuesto, agradecemos mucho. En relación con la pregunta de si existen guías metodológicas para los servicios, las guías y los criterios deben ser acatados, porque es una función que nosotros tenemos conforme a la ley 19.300, por lo tanto, nosotros como servicio no somos un buzón, somos un filtro razonado, y estamos trabajando para mejorar nuestras competencias de evaluación y que, por supuesto, no nos limitemos solamente a hacer un checklist, digamos, de lo que dicen los servicios y los titulares, sino que también aportemos en evaluación. Algunos quisieran que hubiesen
consultoras, digamos, una fórmula diferente en que hubiesen proyectos evaluados por un sistema público. Eso no es el esquema que hoy día tenemos. Así que en el marco legal que hoy día tenemos, nos interesa robustecer nuestra capacidad de evaluar, porque ocurre en muchas ocasiones que hay diferencias entre o que eventualmente un servicio se pronuncia sobre materias que eventualmente excedan sus competencias. Y se hace un filtro en ese sentido y eso también se refleja después en lo que sucede en tribunales. Así que es algo que nosotros queremos reforzar a través de nuestros instructivos, de nuestras guías y de nuestros criterios. También hacemos un esfuerzo de capacitación dentro del sector público. De hecho, la semana pasada, y con la intermediación del Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio del Interior, realizamos una capacitación para delegados presidenciales de todo el país y los respectivos CEREMIs, respecto de cuál es el alcance de la evaluación de impacto ambiental, cómo deben fundamentarse los pronunciamientos en las comisiones, y estamos disponibles a seguir haciendo esos esfuerzos de capacitación, todo esto con la ayuda, por supuesto, de los directores y directoras regionales del servicio. En relación a la pregunta del senador Latorre, en qué medida somos un termómetro de la economía, hay que entender también que, bueno, venimos saliendo de una pandemia y que hay una situación global, ¿no es cierto?, de guerra, una situación económica global, y eso impacta en la inversión que se presenta a evaluación en el sistema. Por otra parte, hubo un pic muy grande de evaluación de proyectos que ingresaron en el 2019 por un decreto de energía, ¿no es cierto?, que daba un plazo para tener un determinado beneficio y eso representó un pic muy importante. Pero, digamos, es difícil decir que haya una gestión del servicio para favorecer o desincentivar el ingreso de mayores o menor número de proyectos. Tiene que ver con la situación económica global, digamos, y por supuesto también nacional en lo que corresponda. También hay un esfuerzo importante que realizar respecto de los permisos ambientales sectoriales. Y eso es parte de lo que la ministra también explica cuando ella se refiere, ¿no es cierto?, a cambios en la regulación ambiental y en el reglamento, es parte de lo que se puede mejorar. Existen permisos ambientales y permisos ambientales mixtos. Respecto a los permisos ambientales, se deben otorgar sin más trámite una vez aprobada la resolución de calificación ambiental. Así que los esfuerzos que nosotros podamos hacer en ese sentido para reforzar lo que exige la legislación se van a seguir haciendo y otra cuestión, ¿no es cierto?, es lo que se haga en términos de reformas legislativas y reformas reglamentarias. Los 9 proyectos que pasaron por el Comité de Ministros en lo que va del año equivalen a 2.630 millones de dólares. De esos, solo se rechazaron 655 millones y que eran proyectos en que el titular ya no existía en realidad o bien había abandonado el proyecto por otro tipo de razones, como para tener alguna dimensión de lo que ha sucedido en los últimos años. Y recordar que existe un pasivo, como bien lo decía el senador Quezada Gaona, que aquí hay razones de gestión que provienen de años anteriores en que se han ido acumulando y en algunas razones se ha ido postergando resolver recursos. Y por eso la ministra Maysa Rojas nos ha encargado como Secretaría Técnica y estamos reiterando los oficios cada vez que los oficios no llegan para poder apurar el tranco y que los titulares de proyectos puedan tener un sí o un no, ¿no es cierto?, para por último después acceder a la justicia ambiental, ir a los tribunales ambientales, en fin. Respecto de la pregunta de la senadora Núñez, respecto de si es viable acortar los plazos, como le decía, estamos haciendo un esfuerzo muy grande por evaluar en plazos menores de los legales. Yo diría que con las capacidades actuales, tanto nuestras como de los otros organismos con competencias ambientales, sería muy difícil, digamos, que en las mismas condiciones poder evaluar en tiempos menores, con las condiciones actuales y con el modelo actual. Sin embargo, existe un mecanismo que es para evaluar proyectos urgentes derivados de calamidades públicas que permite reducir a la mitad los plazos. Eso ha sucedido muy pocas veces y hay que tener en cuenta también que si se acortan los plazos, también se acortan los plazos de la participación ciudadana, cuestión que no es muy feliz tampoco, digamos. Los plazos de participación ciudadana son bien acotados. Acabamos de ver el caso, no sé si lo vieron, se difundió en prensa en la región de Valparaíso,
en que hubo que aumentar el plazo de participación ciudadana, que fue algo inédito, no se había hecho antes, de oficio, el plazo en la segunda etapa de participación ciudadana respecto del proyecto del puerto exterior de San Antonio, por la complejidad del proyecto, que hacía muy difícil que las comunidades pudiesen reaccionar y formular observaciones, porque ya eran miles de páginas, digamos, y de anexos. Por lo tanto, también tratar de reducir aún más los plazos legales, en mi opinión personal, tiene esa dificultad, tiene ese costo. Por lo tanto, quizás es parte de reformas mayores que se pueden hacer, tanto en fortalecimiento de capacidades como en las reformas legales y reglamentarias que se puedan hacer. Y por último, en relación con la invitación de los gremios, solo repetir lo que señalamos, que estamos haciendo un esfuerzo muy importante y nos estamos reuniendo, hemos tenido desayuno, yo soy la única que no come porque hablo, pero hemos tenido desayuno y reuniones con los distintos gremios para escucharlos, y luego de eso segundas y terceras reuniones en que recibimos los aportes y hemos hecho algunos cambios de gestión para justamente acoger esas sugerencias y esas inquietudes que vienen, que nos plantean los gremios y que nos parece que son totalmente atendibles, al igual que son atendibles las inquietudes que nos plantea la ciudadanía, por ejemplo, cuando nos plantea las dificultades para acceder a la información. Entonces, también estamos haciendo esfuerzos de gestión y prontamente van a poder conocer algunos instructivos que vamos a ir sacando para facilitar el acceso a la información respecto de los numerosos y complejos documentos que son ingresados al sistema cuando entra un proyecto de inversión. Muchas gracias, directora. Quiero darle las gracias a su equipo también, evidentemente a la ministra, a los asesores, a los senadores que además estuvieron presentes, porque la verdad es que hoy día, lo dijimos al inicio, había una convocatoria en la Comisión de Constitución en donde estaba todo el mundo muy pendiente, que es bueno también, evidentemente, por el cargo del que referimos. Exacto. Así que quiero sí tomar algunos acuerdos para ir cerrando algunos de estos temas. Bueno, lo primero, el senador Durán, yo creo que todavía no se incorporaba, pero lo hicimos presente a propósito de la respuesta del Ejecutivo, senador, sobre el proyecto de rompientes. Así que le voy a pedir a la comisión que acordemos votar el proyecto, lo que queda, porque ya iniciamos la votación, pero lo que queda. Me imagino que el comparado podrá estar, porque estamos hablando del próximo lunes, o ya está, imagínense, gracias, señora secretaria, porque la próxima semana es regional, así que estamos hablando el lunes 15, ¿cuánto es? 12, para ya ponerlo en tabla y despacharlo. Le da la palabra entonces al señor Durán sobre ese punto antes de seguir con los otros, porque me la está pidiendo. Sí, me gustaría que fuese el martes, que lo pudiese poner en tabla, porque aún no te cases ni te embarques. Sí. Lo que pasa... No, martes 13. Lo que pasa es martes 13 porque me queda una última gestión con la DOH, que es la Dirección de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas. Al final son ellos los que realizan la vamos a hacer una gestión. Dirección de Obras Portuarias. Ya, perfecto. Entonces lo dejamos anotado para el martes 13 y, bueno, yo también lo decía, avisándole al Ejecutivo ante su respuesta, pero creo que con un tiempo suficiente como para que se haya pronunciado respecto de estos dos artículos. Y mañana, dependiendo de la agenda, porque sé que estamos muy encima, pero podríamos darle continuidad al tema, podríamos convocar a 2 o 3 gremios, que por lo demás han sido los mismos que se han reunido tanto con la ministra como con la directora, para cerrar este tema que estamos revisando, ¿cierto?, que hoy nos ha convocado, y facilitándoles que se conecten. También podría ser. Le doy la palabra sobre este punto al senador Gaona. Sí, presidenta, me gustaría minería, que debiera ser el Consejo Minero, energía, pero específicamente transmisión, que no tenemos más nudos hoy día, SOFOFA y CPC. Sí. Ok, senador Gaona, senadora Torres. Complementando, que además lo dijeron en la presentación, escucharon a FIMA y a Terram, que también es, digamos, 2 organizaciones que han venido acompañando. Entonces creo que es bueno el equilibrio, el complemento en las visiones. Sí, me parece muy bien. Como vamos a convocar a 3, y es muy probable que más de alguna, dado lo encima de la invitación, no venga, entonces contactemos a las 5, contactemos a las 5 y avancemos. Veamos cómo le va a la Secretaría, nos avisa ahí por nuestro grupo de WhatsApp que tenemos, y dependiendo de las respuestas de ellos, acordamos eso para mañana, o de lo contrario nos ponemos de acuerdo directamente. Ok,
bueno, por haberse cumplido el objeto de la sesión, gracias directora, a su equipo, a la ministra, se levanta.